Mis cordiales saludos, soy el profesor Omar Ramos, soy profesor del área de matemáticas. En esta ocasión vamos a hablar un poco de un tema muy particular que son las identidades trigonométricas, pero no vamos a resolver los ejercicios, sino vamos a hacer las demostraciones de cada identidad, ¿correcto? Entonces, para ello tú tienes que saber que existen tres identidades trigonométricas. La primera es la identidad pitagóricas. En ellas hay tres fórmulas, ¿correcto? La primera fórmula sería seno al cuadrado de teta más el coseno al cuadrado de teta es igual a 1. La siguiente fórmula sería 1 más tangente al cuadrado de teta es igual a la secante al cuadrado de teta. Y la tercera fórmula pitagórica sería 1 más cotangente al cuadrado de teta es igual a la cosecante al cuadrado de teta. Vamos a ver cómo son las identidades recíprocas. La primera fórmula sería seno de teta por cosecante de teta es igual a 1. La siguiente identidad sería coseno de teta por secante de teta es igual a 1. Y la tercera identidad sería tangente de teta por cotangente de teta es igual a 1. Esta propiedad ya la hemos visto anteriormente en el capítulo de razones trigonométricas, ¿correcto? Es donde dice que si una razón trigonométrica multiplicado por su inversa y cuyos ángulos son iguales siempre me va a dar la unidad, ¿correcto? Ahora vamos a pasar a la tercera identidad, que sería por cociente. Acá tenemos dos fórmulas o dos ecuaciones. La primera dice así: la tangente de teta es igual al seno de teta sobre el coseno de teta. La segunda fórmula sería cotangente de teta es igual al coseno de teta sobre el seno de teta, ¿correcto? Ahora vamos a pasar a hacer la demostración. Para ello necesitamos nosotros el triangulito rectángulo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a recordar que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo tiene pues dos lados rectos, ¿correcto? Y un lado que se llama hipotenusa, ¿correcto? ¿Qué característica más tiene un triángulo rectángulo? Pues tiene dos ángulos agudos cuya suma sería pues 90 grados, ¿no? ¿Qué más tiene, qué más cumple en un triángulo rectángulo? Pues el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Dice que la suma de los catetos elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Entonces, a lo siguiente voy, que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, ¿correcto? Ahora, vamos a recordar un poquito de álgebra, ¿correcto? A ver, dice lo siguiente, ¿no? Si yo tengo dos bases diferentes en una división elevado a un exponente, entonces cada base va a estar elevado a ese mismo exponente, ¿no? Ahí está el ejemplito, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo a entre b elevado al cuadrado, eso va a ser igual a al cuadrado o b al cuadrado, ¿no? Puede ser viceversa, ¿correcto? Entonces, vamos a pasar a la demostración, ¿correcto? Entonces, vamos a agarrar el teorema de Pitágoras, esa ecuación, y esa ecuación lo vamos a dividir entre c al cuadrado. Entonces, vamos a obtener lo siguiente: a al cuadrado sobre c al cuadrado más b al cuadrado sobre c al cuadrado es igual a c al cuadrado sobre c al cuadrado, ¿correcto? Entonces, el siguiente paso sería aplicar el criterio de álgebra, ¿no? Lo que te acabo yo de explicar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a poner a entre c, entre paréntesis, y lo vamos a elevar al cuadrado. Igual vamos a hacer b entre c, entre paréntesis, y también lo vamos a elevar al cuadrado. Pues bueno, eso va a ser igual a 1, ¿no? Porque c al cuadrado entre c al cuadrado, eso me va a dar 1. Entonces, vamos a recordar. Ahí tenemos nuestro triangulito rectángulo, ¿correcto? Donde A sería pues el cateto opuesto, ¿no? Porque está al frente del ángulo. B sería el cateto adyacente, porque está al costado. Y C es la hipotenusa, porque siempre está al frente del 90 grados, ¿correcto? Entonces, a ver. Entonces,
vamos a lo siguiente. Si yo tengo A entre C, ¿correcto? Si yo divido A entre C, A no te olvides que es el cateto opuesto y C sería la hipotenusa. Entonces esa es una razón trigonométrica. Eso sería pues el seno de dicho ángulo. Y si yo coloco B sobre C, eso va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Pues es otra razón trigonométrica. Y eso sería pues el coseno de dicho ángulo. Entonces eso vamos a reemplazar a nuestra ecuación. Entonces A entre C sería pues seno de teta pero elevado al cuadrado. Más B entre C sería pues coseno al cuadrado de teta. Y eso es igual a 1. Entonces, como ves, la primera fórmula pitagórica está demostrada, ¿correcto? Vamos a pasar a demostrar la siguiente fórmula. Para ello, entonces, ahora ya no vamos a dividir pues entre c al cuadrado, sino lo vamos a dividir entre b al cuadrado. Y te va a quedar así. A al cuadrado más b al cuadrado, perdón, a al cuadrado sobre b al cuadrado más b al cuadrado entre b al cuadrado es igual a c al cuadrado sobre b al cuadrado. Entonces, aplicando el criterio de álgebra, entonces vamos a colocarlo de esta manera, ¿no? Entre paréntesis a entre b elevado al cuadrado más 1 es igual entre paréntesis c sobre b elevado al cuadrado. Entonces, observamos que a entre b, correcto, a entre b, ¿no? A es cateto opuesto, b sería cateto adyacente, eso sería la tangente, ¿correcto? Y c entre b es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente, ¿no? C es hipotenusa y B es cateto adyacente, eso sería la secante del ángulo teta. Entonces eso lo vamos a reemplazar, ¿no? Reemplazamos directamente. Entonces A entre B no te olvides que es tangente, pero está elevada al cuadrado de teta más 1, y C entre B sería pues la secante elevada al cuadrado de teta, ¿no? Entonces de esa forma quedó demostrada la segunda fórmula pitagórica. Vamos con la tercera. Entonces en esta ocasión a toda esa ecuación lo vamos a dividir entre a al cuadrado. Entonces vamos a tener la siguiente expresión: a al cuadrado entre a al cuadrado más b al cuadrado entre a al cuadrado, y ese es igual a c al cuadrado entre a al cuadrado, ¿correcto? Entonces, aplicando álgebra, a al cuadrado entre a al cuadrado, eso es 1. Entonces voy a colocar b entre a entre paréntesis y lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Estoy aplicando álgebra y eso es igual va a ser de la misma manera, c entre a entre paréntesis elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué me va a dar b entre a? No te olvides que b es cateto adyacente y a es cateto opuesto, entonces esa es la cotangente, ¿no? Y c entre a, pues c es la hipotenusa y a sería el cateto opuesto, entonces eso sería la cosecante de dicho ángulo. Entonces vamos a reemplazar. Entonces sería 1 más b entre a sería cotangente al cuadrado de teta, es igual c entre a, no te olvides que es la cosecante, pero elevado al cuadrado del ángulo teta, ¿no? Entonces de esa forma quedó demostrado la tercera fórmula pitagórica. Ahora vamos a demostrar la identidad por cociente, ¿no? Entonces, según nuestro triangulito rectángulo, ahí está nuestra figura, entonces sabemos lo siguiente, ¿no? Que A entre C, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, eso es seno de dicho ángulo. Y si yo coloco B sobre C, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, ese es el coseno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a dividir esas dos ecuaciones, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Sería seno de teta sobre el coseno de teta es igual a sobre C entre B sobre C. Si nos damos cuenta, la C, hay una C que está en el medio y una C que está en el extremo. Entonces simplemente lo simplificamos o lo tachamos porque se cancela, ¿correcto? Y nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Seno de teta sobre coseno de teta es igual a entre B. Entonces, no te olvides que A es cateto opuesto y B es cateto adyacente. Entonces, ¿qué te va a dar eso? La tangente, ¿no? Entonces, tu fórmula te va a quedar así, ¿no? Seno de teta sobre coseno de teta es igual a la tangente de teta, ¿no? Entonces, de esa forma quedó demostrada la primera fórmula por
cociente. Entonces espero que te haya gustado y puedes seguir demostrando según lo que te acabo de explicar, ¿no? Muchas gracias.